Bien, jóvenes, en este caso, en esta ocasión vamos a trabajar un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero se puede resolver por tres teoremas. Está el teorema de los senos, está el teorema de los cosenos, está el teorema de las tangentes. También para resolver un triángulo oblicuángulo necesitamos la sumatoria de ángulos y también tenemos lo que es la fórmula del área. Ahora bien, si observan bien en la pizarra no se encuentra el teorema de las tangentes. No se trabaja mucho con esta fórmula, ya que si es que se han dado cuenta, van a observar que es un tanto complicado el manejo de las variables, el despeje de las variables. Por eso no es muy usado, pero para que tengan conocimiento lo he puesto en el video, ¿ya? Ahora, para resolver un triángulo oblicuángulo tenemos que tener tres datos, nos indica, ¿cierto? Podemos tener un lado y dos ángulos, podemos tener dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, podemos tener dos lados y el ángulo comprendido, o podemos tener los tres lados. Para resolver eso, siempre tienen que observar qué tipo de triángulo tiene, cuáles son los datos y elegir entre el teorema de los senos o el teorema de los cosenos. Ya en esos teoremas les recomiendo. Las tangentes es un poco complicada, como les digo. Bien, tenemos aquí las fórmulas del teorema de senos y el teorema de cosenos. Si observo bien, tengo dos ángulos, ¿ya? Y me dice que la sumatoria de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces puedo hallar este ángulo. Voy a decir los datos antes siempre para que no se equivoquen y vean los datos que necesitan hallar. Vamos a empezar por los lados. Los lados con letras minúsculas. Lado A, lado B, lado C. El lado A no tenemos el valor. El lado B tampoco. Pero el lado C tenemos que es 20 centímetros. Bien, ahora el ángulo A. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Verificamos si tenemos los datos del ángulo A, sí tenemos, es 50 grados. El ángulo B también tenemos, es 30 grados. Y nos falta hallar el ángulo C. También podemos hallar o tenemos que hallar el área del triángulo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 datos para hallar. Vamos a empezar con el que es más fácil, por eso, observemos. Podemos hallar el ángulo. ¿Con qué vamos a hallar? Con sumatoria de ángulos. Entonces decimos, hallar el ángulo C. Ese es el que nos falta. Entonces, digo, el ángulo, la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 180 grados. Tengo estos dos ángulos, lo que está sumando pasa a restar y se queda el ángulo que necesito. 180 grados menos el ángulo A, que vale 50 grados, menos el ángulo C, que vale 30 grados. Entonces, sumando e introduciendo la calculadora, tengo como resultado 100 grados. Bien, ya tengo el ángulo C. ¿Qué otro dato puedo hallar? Ahora observo bien, tengo todos los ángulos. Puedo utilizar, jóvenes, puedo hallar estos dos lados utilizando el teorema de los senos. ¿Por qué no puedo utilizar el teorema de los cosenos? Porque para utilizar el teorema de los cosenos por lo menos tengo que tener dos
datos en los lados y no tengo, simplemente tengo uno. Entonces, por esa situación, aplico el teorema de los senos. Para hallar, vamos a hallar en este caso el lado A. Ahora bien, no puedo utilizar este teorema que me dice el lado es proporcional al seno de su ángulo. No puedo utilizar los tres simultáneamente. Tengo que utilizar de dos en dos. ¿Y ahora qué me conviene? Lo que esté trabajando con C y lo que esté trabajando con A. Quiere decir que voy a utilizar esto combinado con esto. Bien, entonces voy a decir hallar el lado A. Entonces hallamos el lado A. ¿Cómo vamos a hallar? Hemos dicho con el teorema de los senos. Y el teorema de los senos me dice el lado es proporcional al seno de su ángulo. Como el lado C es proporcional al seno de su ángulo C. Despejo. ¿Tengo el ángulo, el lado A? No, eso me toca despejar. El ángulo A, sí, vale 50 grados. El lado C, sí, vale 20 centímetros. El lado C, el ángulo C, perdón, sí, vale 100 grados. Bien, entonces lo único que hago es, esto es lo que me está estorbando. Lo que está dividiendo a un lado pasa al otro lado a multiplicar. Entonces simplemente digo A es igual a C por el seno del ángulo A dividido entre el seno del ángulo C. Sustituyo datos. A será C, ¿cuánto vale? Vale 20 centímetros. Por el seno del ángulo A. El ángulo A vale 50 grados. Dividido entre el seno del ángulo C. En este caso el ángulo C vale 100 grados. Todo esto se puede introducir simultáneamente en la calculadora. Yo sé que me va a quedar en centímetros. Entonces, trabajo en la calculadora. Se puede poner, para no perder decimales, directamente todos los datos a la calculadora. ¿Cómo lo voy a hacer? Si es que acaso hay alguna dificultad, paréntesis, siempre utilizan paréntesis. Paréntesis, pongo 20 por el seno de 50 grados. Cierro paréntesis. Dividido, digo, sin necesidad de abrir paréntesis, simplemente seno de 100 grados. Y el valor de A es 15.5572. Redondeando me va a salir 15.56 centímetros. El valor de A es 15,56 centímetros. Vamos a trabajar con dos decimales, dijimos. Ya tenemos el valor de A. ¿Qué valor me falta hallar? Me falta hallar el valor del lado B. Para esto vamos a utilizar el teorema de los cosenos. Podemos utilizar también el teorema de los senos. Pero a ver, para trabajar con los teoremas, en este caso vamos a trabajar con el teorema de los cosenos. Entonces, decimos, vamos a hallar el lado, el lado B, ese es el que nos falta. Y para eso vamos a utilizar el teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos, me voy aquí, me ha faltado el cuadrado. Esta, porque tengo que hallar esa. Me dice B al cuadrado, el lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de estos por el coseno comprendido entre estos. Y el coseno comprendido entre estos, comprendido entre A y C, es el ángulo B. Ese es el ángulo que comprende. Entonces, B.
Bien, ahora simplemente sustituyo datos. Digo, B será igual, lo que está trabajando como potencia, al otro lado pasa como raíz cuadrada. Y empiezo a sustituir datos. A vale 15,56. 15,56 al cuadrado. Más C vale 20 al cuadrado. No lo voy a poner sus unidades porque al final sabemos que nos va a salir centímetros. Menos 2 por 15,56 por 20 por el coseno del ángulo comprendido, del ángulo B, es 30 grados. Bien, todo esto, jóvenes, igual se puede introducir a la calculadora. ¿Cómo lo voy a introducir? Pongo, si su calculadora es el 350, el Casio 350, es necesario que hagan todas estas operaciones. En algunas calculadoras automáticamente aparecen los paréntesis, pero en estas, que son las más simples, no aparece. Entonces, introduzco raíz cuadrada, paréntesis, mi primer paréntesis. Y abro otro paréntesis. Dos paréntesis estoy abriendo. 15,56 al cuadrado, aquí hay una potencia al cuadrado, más 20 al cuadrado. Cierro el primer paréntesis, el segundo, cierro un paréntesis, menos digo, menos, abro otra vez otro paréntesis. Abro paréntesis, digo 2 por 15,56 por 20 y por el coseno de 30 grados. Cierro paréntesis, el segundo paréntesis que he abierto, y vuelvo a cerrar el primero que he abierto, el inicial. Y así. Y pongo igual. El lado B tengo como valor 10,15 centímetros. Eso es el lado B. Simplemente eso. Todo es trabajar en la calculadora. Ahora lo último, me falta hallar el área. El área lo voy a hallar en esta parte. Área. Bien, el área, ¿qué me dice? Tienen tres fórmulas. Depende de los datos que les estén pidiendo. Ahora me conviene utilizar la primera que les he enviado. Voy a utilizar la primera fórmula que me dice el área es igual a B por C por el seno del ángulo A dividido entre 2. A será igual el producto de dos lados por el seno de su ángulo comprendido iguales. Pueden utilizar, inclusive podrían hacer aquí A por C por el seno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido va a ser B. Si fuera A por B por el seno del ángulo comprendido, el ángulo comprendido sería C. Entonces, eso tienen que observar. Por el ángulo comprendido, por el seno del ángulo comprendido es aquí. B hemos hallado vale 10,15 por C vale 20. Para que trabajemos con las unidades, por 20 centímetros por el seno del ángulo A. El ángulo A vale 50 grados. Dividido entre 2. Entonces tenemos igual. Introduciendo todos estos datos a la calculadora tendremos, porque es producto y división, entonces no hay problema. Generalmente cuando es resta y suma existe la problemática, ¿ya? Por 20 por el seno del ángulo comprendido, que es 50, dividido entre 2. Entonces el área
es igual a 77,75 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Esa es el área del triángulo. Y ahí termina el ejercicio. Jóvenes, esto es la última grabación que les estoy enviando. Gracias por haber participado todo este tiempo. Muchas gracias, jóvenes. Les voy a enviar también la práctica.